Si estás fumando porros, no te martirices. Voy a explicarte un día en el que una noche yo pensaba que me moría, pensaba que me daba algo. Esto no lo hago para asustarte, sino para que te puedas ver un poco reflejado o reflejada en lo que voy a decir y pues si te puede ayudar. Para ello vamos a hacer un contexto muy breve de cómo empezó esto, para que entiendas un poco el contexto y la dimensión de lo que voy a decir. 2015, yo tenía 18 años, segundo bachillerato, empiezo la universidad a distancia, se me junta con una ruptura amorosa que en ese momento de manera consciente pues no empecé a consumir. El motivo por el cual lo hacía, pero empecé a consumir de manera pues solo los fines de semana, con un amigo de manera social y así se mantuvo durante unos años. Llega el COVID, como tú ya sabes, 2020, y aquí empecé a consumir de una manera pues más frecuente. Durante los 2 meses que estuvimos en casa no consumí nada, pero conforme salí empecé a consumir de manera diaria. Esto realmente yo llevaba unos meses ya sintiendo una molestia en las que lo único que asociaba era que en ese momento estaba haciendo un cambio físico y tenía agujetas en el pecho y no le daba importancia, pero llega un día que es septiembre 2020, creo que era 20 de septiembre si no me equivoco, y la cuestión es que estaba en la terraza de noche, yo empiezo a liarme en mi porro como siempre y yo a la media hora empiezo a sentirme fatal, empiezo a sentir una sensación que nunca había experimentado y a tener pensamientos que nunca había tenido. La cuestión es que llega un momento que me preocupo, le digo a mi amigo, oye, me estoy encontrando fatal. Mi amigo, no te preocupes, es un amarillo, tal. Había tenido amarillos ya durante mi vida varias veces y sabía lo que era un amarillo. La cuestión es que llega un momento que le digo, apúntate el número de mi madre por si me pasa algo. Y mi amigo empieza como a preocuparse más. Y llega un momento en el que ya pasa 20 minutos, no me tranquilizo, la cosa va más, el corazón empieza a acelerarse y la cuestión es que llega un momento que estaba en la terraza y empiezo a bajar corriendo, mis amigos siguiéndome, abro la puerta de casa, mis padres durmiendo y despierto a mis padres, oye, vámonos al hospital que no aguanto más. La cuestión es que, imagínate la paranoia que yo tenía montada en la cabeza, que le decía a mis padres, no os vistáis que no llego, o sea, que no llego, que me está pasando algo. O sea, yo llego al ambulatorio, me atienden, empiezan a entrar doctores, yo empiezo a montar unas paranoias, incluso llega a despedirme del doctor, o sea, del doctor, diciéndole que le dijera a mis seres queridos, o sea, una fumada, literalmente. La cuestión es que pasa un mes, no vuelvo a fumar, evidentemente tenía un trauma de la hostia, pero seguí teniendo los ataques de pánico, porque no sabía lo que eran ataques de pánico. Y yo me preguntaba, ¿por qué sigo teniendo eso si no fumo? Llega un momento que se me empieza a desbordar todo, toda mi vida. Empiezo a no poder dormir, empiezo a temblar, empiezo a tener pensamientos muy malos. Y llega un momento que no puedo más y decido ir a terapia. Aquí es el punto de inflexión de mi vida en el que yo acudí a terapia por un problema en concreto, en este caso por el consumo, que pensaba que el problema que tenía era derivado al consumo de esto. Y lo cierto es que acabé trabajando totalmente otra cosa distinta. Yo empecé a entender cómo funcionaba mi mente, empecé a entender el por qué fumaba, empecé a entender muchas cosas que nunca había entendido. Y aquí me enamoré de verdad, me enamoré de conocer cosas que no sabía de mí, me enamoré de entender por qué mi mente pensaba ciertas cosas y empecé a obsesionarme en entenderme y en entender a las personas. Aquí marca un antes y un después. La psicóloga era la puta hostia. La psicóloga me enseñó herramientas de estrés, de ansiedad, en las que apliqué durante 3 días y ya la había dominado. Estaba tan desesperado que pude dominar al momento. La cuestión es que, ¿qué pasó? Que como empecé a derivar, empecé a tener estas herramientas, empecé a controlarlas y hubo un momento que empecé a volver a fumar. Empecé a disminuir la dosis, pero fumaba y como cuando me entraba la ansiedad, como era capaz de calmarme, empecé a fumar otra vez. Aquí viene el punto de inflexión, sé que lo he dicho antes, pero ahora viene de verdad. Llega un momento en el que ya me conocía bastante, pasa aproximadamente 4 años, y yo empiezo 3 años y pico, y empiezo a pensar en mi vida, empiezo a verlo todo con claridad. Aunque consumía de manera esporádica, seguía derivando mi vida en los porros. La cuestión es que ya entendía muchas cosas, me conocía y empecé a ver la vida de otra manera. Yo me acuerdo una noche en la que empecé a fumar, estaba en mi habitación fumándome un porro y empecé a imaginar mi vida como siempre había hecho, las cosas que podía mejorar, porque aunque seguía fumando, mi vida seguía avanzando. Yo seguía haciendo las cosas que soñaba y que quería hacer para diseñar la vida que quería tener. La cuestión es que un día en mi habitación, fumándome un porro, empecé a imaginar todas las cosas que queremos hacer. Creo que te sientes identificado o identificada con lo que estoy diciendo. Empecé a imaginar cómo sería mi vida viajando a la otra parte del mundo. Nunca había salido de este país, de España, nunca había salido de mi ciudad, había estudiado en Valencia, a 30 y pico kilómetros de donde vivo, y lo cierto es que nunca había hecho nada. Pero me entendí que para la vida que quería alcanzar, esta claridad, ¿vale? Quiero que entiendas una cosa.
Si tú fumas, el problema no es la marihuana. El problema es lo que no estás dispuesto, lo que no estás dispuesta a escuchar y que no quieres escuchar, y que eso evades. Así que si fumas, no te voy a decir que lo sigas haciendo. Quiero decirte que empiezas a preguntarte por qué lo haces. ¿Qué estás intentando no escuchar? Yo me acuerdo fumando un día en mi habitación y dije, me voy a ir a la otra parte del mundo. Lo tenía clarísimo, no dudé ni un momento. Sabía que tenía que hacerlo porque me había dado cuenta que cuando hacía las cosas que quería hacer y que pensaba, el ruido desvanecía. Toda la presión que sentía por todas las cosas que quería hacer y que no hacía, el ruido se mantenía. Cuando yo quería hacer las cosas, el ruido disminuía. Y sentía que vivía en paz. Sabía que tenía que hacerlo. No quedaba otra. Sabía que tenía miedo. Y aquí viene el siguiente punto que marcó un antes y un después en mi vida, en el que decidí irme por primera vez solo a la otra parte del mundo, a Australia. Nos vemos en el siguiente vídeo.